periodista especializado en política internacional y director del portal de noticias Resumen del Sur. Pero, por sobre todas las cosas, nuestro incorregible internacional. Lo tenemos en línea, igual que ahí nos cagó un poquitito la seriedad de la presentación. Augusto Taglioni, ¿está en línea? Señor, ¿todo bien? Bien. ¿Le gustó su presentación, su cortina? Sí, me gustó la presentación y la otra, la que vino después también. La que vino después, bien, me coso. Bien, ahí puede tomarla, la puede tener. Omitimos el tema de lo de hincha independiente, que había sido lo que usted pasó, pero Sí. fue nada más que una cuestión de tiempo. O sea, no entraba la cortina. Sí, era lo más importante, pero bueno, seguro. Era lo más importante, Lo pero más bueno. importante. ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Cómo ha amanecido hoy? Mar del Plata está nublada en este momento. Igual estamos teniendo un otoño más que interesante, porque estamos con temperaturas de 20 grados, 22, 23. Sí. Te digo que estamos teniendo mejor clima en otoño que en verano. Bien. Pero bueno, eso sí, Mar del Plata tiene esas cosas. Esas cosas locas. Exactamente. Ha pasado de todo en el mundo también, ¿no? Pero en Latinoamérica ha pasado de todo, así que voy a optar en esta oportunidad por dejarle a usted el micrófono abierto y que empiece a armar el menú con lo que quiera, y acá, bueno, la mesa irá preguntando de acuerdo Bien. a lo que usted plantee. Minutos en el aire ya, diría algún conductor de un gran conductor. programa. Gran conductor. A ver, sí, ha sido una semana muy intensa, especialmente para América Latina, ¿no? Sí. Porque, digamos, también tuvimos el Brexit, ni más ni menos, no la activación formal, pero vamos a centrarnos en América Latina y concretamente, primero, lo que pasa en Venezuela. ¿Sí? Venezuela ha sido noticia en estos días porque, a ver, vamos a tratar de hacer el análisis más integral posible y más objetivo posible también, porque viste que acá también depende con los anteojos que te pongas. Exactamente. Uno, digamos, es muy complicado para los que simpatizan con el chavismo asumir que Maduro se ha mandado una gran macana respecto de lo que está sucediendo en Venezuela. Pero bueno, arrancamos con esto. El Tribunal Supremo de Justicia le quitó facultades legislativas a la Asamblea Nacional. Sí. ¿Sí? No es un cierre y una disolución del Congreso como podemos ya imaginar al estilo de dictadura militar, pero un parlamento que no tiene posibilidad de legislar, de alguna manera, es una cáscara vacía. ¿Por qué toma esta decisión el Tribunal Supremo de Justicia, que es, según la Constitución bolivariana, el poder del Estado que mejor interpreta la Constitución y el que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución? Lo que hace el Tribunal Supremo de Justicia es aplicar los artículos que le dan la potestad de intervenir en un poder del Estado, en este caso porque la Asamblea Nacional está en desacato. ¿Qué significa esto y por qué la Asamblea Nacional está en desacato, según el Tribunal Supremo? Porque en las elecciones legislativas del 2015, concretamente, elección general legislativas que dieron nueva composición en la Asamblea Nacional, fue contundente la victoria de la oposición, pero en el estado de Amazonas hubo 3 diputados que supuestamente ingresaron por fraude electoral. Hay una denuncia de fraude, hay una conversación que tiene la secretaria de Gobierno, que está grabado, la secretaria de Gobierno del estado de Amazonas con un agente encubierto, en donde, bueno, como que comprueban que ahí hubo alguna mano rara. Estos 3 diputados son muy importantes, ¿por qué? Porque sin estos 3 diputados la oposición no tiene los 2/3 de la composición de la Asamblea Nacional. Los 2/3 te permiten, por ejemplo, ir a convocar a una asamblea constituyente. Claro. Bueno, lo que dice la denuncia la hace el Consejo Nacional Electoral, que es otro de los poderes del Estado. Hay que recordar que los poderes del Estado en Venezuela son 5. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano, que es la Defensoría del Pueblo y otros organismos de ese tipo, y el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral denuncia esta irregularidad y el Tribunal Supremo de Justicia prohíbe la asunción de estos 3 diputados el 6 de enero del 2016. ¿Qué pasó? Los 3 diputados asumieron igual. Entonces ahí es donde dice la Asamblea Nacional está en desacato. Al persistir la Asamblea Nacional en desacato, el Tribunal Supremo de Justicia decide tomar esta decisión. La pregunta es, ¿era la única decisión posible para tomar? ¿Quitarle facultades legislativas a la Asamblea Nacional? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 139 de la Constitución dice
que puede el Tribunal Supremo de Justicia velar y enfocarse en la violación individual de la Constitución o de la ley. Eso significa que podrían haberse enfocado en los 3 diputados en cuestión, claro, sin declarar a toda la Asamblea en desacato. Ahí es donde nace el conflicto, y esto en términos legales. Pero la verdad que si nosotros nos metemos en discusión legal respecto a si está bien o está mal lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, estaríamos justificando una decisión que es, a todas luces, una decisión errada y antidemocrática. Porque si comparamos con Brasil y Dilma Rousseff fue destituida por un proceso legal también. ¿Estaba habilitado el Congreso para destituirla? Sí, estaba habilitado. ¿Cumplió con la Constitución? Sí, cumplió con la Constitución. Pero no podemos dejar de decir que interrumpieron un mandato democrático con una causa que fue inventada y que fue absolutamente ilegítima. Sí. Entonces, ahí está el debate. El debate es político, no es legal. Y ahí es donde hay que empezar a enfocarse en el gobierno de Nicolás Maduro. Porque cuando asume la posición, asume la presidencia de la Asamblea Nacional, lo que pasa es que empieza a trasladarse la disputa política del chavismo y la oposición en los poderes del Estado. ¿Sí? La presidencia de la Asamblea Nacional tomaba decisiones que no tenían, por ejemplo, aprobaron leyes para amnistía para presos políticos. Fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. El Poder Ejecutivo tuvo que sacar por decreto el presupuesto, avalado por el Tribunal Supremo, porque la Asamblea Nacional no iba a votar y no iba a aprobar el presupuesto. Bueno, todo así durante todo el año 2016 y parte del año 2017. La verdad es que el problema que tiene Venezuela es que el Estado hoy no está ni legitimado ni es garante de la resolución de los conflictos. Y si vos tenés los poderes del Estado anulándose entre sí, bueno, estamos en problemas, porque no hay quien pueda resolverlo, ¿no? A mí me parece que, además de esto, porque si nosotros nos centramos en Venezuela hoy, lo que hay que decir es que Venezuela hoy es un país con un parlamento sin facultades y con gobernadores y alcaldes con mandatos vencidos. ¿Por qué? Porque a fin del año pasado se pospusieron las elecciones legislativas, las elecciones municipales, perdón, y todavía las elecciones regionales que deberían hacerse en este tiempo no tienen fecha de realización. Entonces el problema que está teniendo el chavismo es que no está pudiendo, como hizo toda la vida, responder a las acusaciones antidemocráticas, las acusaciones sobre lo que significa, acusaciones de dictadura y esas cosas que siempre dijeron el chavismo. ¿Cuál era la respuesta histórica de Chávez? Las urnas, la voluntad popular, la soberanía popular, siempre lo puso al chavismo donde está. Ahora están como enfrascados en sí mismos, están enfrascados en una disputa que tiene muchos actores, y lo que no están haciendo es convocando elecciones, que es lo que siempre le dieron oxígeno para salir a responderle, y fue su fuente de legitimidad, la soberanía popular. Entonces están en un problema bastante importante. Y la última noticia vinculado con esto, vinculado con la cuestión de la decisión del Tribunal Supremo, porque ayer el Ministerio Público Fiscal, la Gils Carbó de Venezuela, digamos, salió a decir que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia rompe el orden constitucional. Y no estamos hablando de una antichavista, porque también esto hay que decirlo, no es una antichavista la que está, la fiscal general de la Nación. Y lo último es que el Consejo de Defensa de la Nación se convocó anoche y acordó exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a que revise las dos sentencias, la 155 y 156, que es la que le saca las atribuciones a la Asamblea Nacional. Bueno, ahí como que Maduro, después de un discurso anterior que fue bastante incendiario, de alguna manera como que dice, bueno, revisemos esto. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta cortita y al pie para cerrar el tema Venezuela y abrir con alguna otra cosa? Sí. A ver, se dijo esta semana que en esto que vos planteas es un problema político y no ¿cómo se llama? Legal o jurídico. En realidad el gran problema de Venezuela es el crecimiento enorme de la deuda y el déficit, y esto habilitaría esta movida a Maduro a crear empresas mixtas, ¿no? Para paliar, digamos, poder capturar algo de renta adicional y superar un poquito el cuello de botella en el que está. Claro. ¿Qué opinas de esta versión? Sí, a ver, el chavismo quiere armar eso, y de hecho la oposición aprobó una ley en la Asamblea Nacional que fue como la gota que rebalsó el vaso. Presentó una ley en la Asamblea Nacional para controlar a esas empresas mixtas creadas por el Poder Ejecutivo. Sí. Entonces eso es lo que termina generando que el Tribunal Supremo de Justicia tome esta decisión. El problema acá es que, a ver, el Poder Ejecutivo puede pensar las herramientas que le parezcan
para poder saldar la crisis. Digo, la Asamblea Nacional no puede pensar el elemento de contralor, para eso está el Poder Legislativo, lo puede hacer, pero la Asamblea Nacional no puede tomar decisiones como si fuera el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo toma decisiones y en todo caso se discutirá, se repudiará o no. Inclusive, digamos, yo creo que políticamente el Poder Ejecutivo está bien que tome decisiones en esta línea o en cualquier otra. El problema es que lo que hace el chavismo es anular todo tipo de planteo de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no fue que la oposición irrumpió por la fuerza en el Parlamento, lo votó la gente el 6 de diciembre del 2015. Entonces digo, ahí hay un problema en donde la Asamblea Nacional y la oposición hace rato que vienen planteando que Maduro tiene que irse, que Maduro no tiene que terminar su mandato, hablaron de la toma de Caracas en el 2016, le dieron 6 meses al gobierno de vida, o sea, la oposición ya sabemos es brutal en Venezuela, sí, es absolutamente antidemocrática, tiene antecedentes golpistas que van del 2002 para acá, pero el Poder Ejecutivo también no puede anular las competencias de la Asamblea Nacional porque también lo votó la gente. Entonces hay como un problema institucional muy grande en donde esto que te decía, ¿no? La confrontación se da. La confrontación está bien y estuvo siempre y eso no me parece mal, pero se trasladó a los poderes del Estado. Eso es un estadio superior de la disputa que hay en Venezuela. Entonces eso hace que el Poder Ejecutivo no cuente con herramientas para poder gobernar. Igualmente que decir también que el Poder Ejecutivo tiene a su favor muchos de los fallos de la Tribunal Suprema de Justicia. De alguna manera tiene más... A ver, lo que hoy es... Podrían haberse agotado a instancias antes de cerrar el Parlamento o quitarle facultades. Claro, fueron a la más extrema. Fueron a la más extrema y eso termina erosionando aún más el sentido del proceso que está llevando adelante Venezuela. De hecho, hoy UNASUR, no la OEA, UNASUR salió a condenar esta decisión y pidió al gobierno que reflexione respecto de lo que había hecho. Bueno, Mercosur se va a reunir hoy de urgencia en Buenos Aires, van a decir lo mismo que dijeron hace 6 meses. Digo, hay un repudio generalizado que me parece que yo entiendo y creo que Maduro va a tener un grado de razonabilidad y va a tratar de resolver este tema de la manera más rápida posible. Augusto, te cambio completamente de tema y te llevo a Ecuador. Mañana son las elecciones por el balotaje. ¿Qué expectativas o cómo se analiza la situación en ese país? Bueno, yo creo que Lenín Moreno debe estar a la puteada limpia con lo que está pasando en Venezuela, porque vos sabés que yo tengo yo escribo para el Telégrafo de Ecuador, que es un diario público de allá, sí, y ellos trabajaron mucho, digamos, ellos, cuando digo no solamente el diario, sino la gente de Alianza País, el gobierno de Ecuador, laburó mucho el tema de los efectos del cambio en Argentina. Entonces hay mucha información de la Argentina vinculada con la conflictividad que hay en estos 15 meses, 16 meses ya de gobierno de Macri, de alguna manera para emparentarlo con lo que puede llegar a venir con un eventual gobierno de Guillermo Lasso. Ahora con este tema dejaron de hablar del efecto del cambio en Argentina y están hablando del amigo de Correa, ¿no? Que es Nicolás Maduro. Pero bueno, más allá de eso, las expectativas, yo creo que Lenín Moreno está muy bien posicionado para ganar la elección. Las encuestas, viste que en épocas de posverdad es muy difícil creer en las encuestas. No hay que creer en las encuestas 100%, pero desde las más oficialistas hasta las menos oficialistas algunas le dan con 15 puntos de diferencia, con 12 puntos de diferencia, otras lo más apretado. Hay un nivel de indecisos todavía muy grande que la oposición, creo que lleva Guillermo Lasso a la presidencia, está planteando ganar el voto del 75% de los indecisos. Y creo que con eso pueden ya inclinar la balanza. Habrá que ver qué pasa. Yo creo que va a estar muy ajustado, ¿sí? Yo creo que va a estar, no va a haber una diferencia de más de 3 o 4 puntos, y hay que estar atentos porque Guillermo Lasso ya dijo que en el caso de que los números no den como él le gusta, van a salir a denunciar fraude. Yo creo que el contexto de Venezuela hace que todo se mezcle y que Guillermo Lasso, en el caso de no obtener una victoria o tener una derrota por 2 o 3 puntos de diferencia, empiezan a poner en juego la legitimidad del proceso electoral. Hay que estar atento con eso, pero bueno, la verdad va a estar puesta mañana en Ecuador cuando finalmente se vote. Yo creo que Lenín Moreno tiene muchas chances de ganar y el correísmo seguir en el gobierno en Ecuador, y creo que puede llegar a ser un freno importante para esta ola de gobiernos conservadores que están proliferando por la región, ¿verdad?
Completísimo, amigo. Bueno, será hasta una nueva oportunidad. Sí. ¿Cómo ha arrancado este ¿Tengo año un minuto Resumen más? Sur? Sí, sí tiene Tengo un minuto más porque no quiero dejar de hablar de lo de Paraguay. Claro. Vamos. Muy rápido, porque para que tengan al tanto. Ahora, Sí, señor. ayer la policía irrumpió en un local partidario del Partido Liberal Auténtico y mataron a un militante. Sí. Desarmado, un desastre. ¿Qué es lo que hicieron rápidamente? Cartes, Lugo y el Partido Liberal de Llanes quisieron reformar la Constitución, que de hecho ya se reformó, el proyecto pasó del Senado de Diputados, Sí. para habilitar la reelección de todos estos, de Cartes y de Lugo. Cartes es el que más lo operó, de hecho internamente tiene una línea que no está de acuerdo, el presidente del Senado no convocó a la sesión especial que se necesita, se autoproclamó el vicepresidente primero como presidente del Senado, cambiaron el reglamento, votaron por mayoría simple y era mayoría especial para reformar la Constitución, la reformaron y ahora pasa a diputados. Hay movilizaciones, hubo represión y hubo un muerto del militante del Partido Liberal. Hay imágenes muy fuertes que muestran cómo ingresa la policía y lo mata a balazo limpio, totalmente desarmado. Así que a prestar atención a lo que pasa con Paraguay porque seguramente va a haber movilizaciones fuertes. O sea, básicamente agarraron la Constitución y la democracia y la tiraron, Sí. la tiraron al inodoro y apretaron el botón, ¿no? Totalmente, eso es lo que hicieron. Bailaron arriba de la Constitución. Muy bien, muy bien. Bueno, habría que estar atentos entonces en estado de alerta a lo que siga pasando. Según lo que se leía a la mañana, continuaban las movilizaciones, parece. por Sí, allí. sí. Ayer fueron masivas las movilizaciones. Después ahí en resumendelsur.com pueden ver la nota y algunas fotos. y Muy bien. bueno, y va a seguir esto. Va a seguir porque se pasó a diputados. Y en diputados se va a aprobar, digamos. Sí, va a pasar. Lo más probable es que se apruebe y va a haber mucho inconveniente en ese sentido. Muy bien. Otro día de buenas noticias tenemos. Sí, divino. Inauguramos la columna con todo. con el peor momento de América Latina. Pero bueno, por lo menos Eduardo Cunha fue condenado a 15 años de prisión en Brasil. Y Eso- después tiró otra noticia. Ojalá que te destape la olla. Una pequeña aspirina. Amigo, completísimo como siempre, será hasta otra oportunidad. Te mando un abrazo grande. Abrazo para todos.